Señor los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a hablar del tercer resumen de la Biblia del Antiguo Testamento. Comenzamos. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam quedó como rey de todo Israel. No obstante, tras aumentar aún más los impuestos, el pueblo se rebeló y el país se dividió en dos, cumpliendo así las profecías. Roboam quedó como rey en el reino de Judá hacia el sur y Jeroboam quedó como rey en el reino de Israel hacia el norte. El rey del norte, Jeroboam, mandó a construir 2 templos de becerros de oro, lo cual fue muy mal visto por Dios. Y todos los reyes siguientes al reino de Israel son llamados malos por la Biblia. Uno de los peores reyes fue el rey Acab, quien se casó con una princesa fenicia llamada Jezabel, sacerdotisa de Baal, quien trató por todos los medios de instaurar el balaísmo en el país, matando así a casi todos los profetas del Señor. Contra estos 2 reyes se levantaron los profetas Elías y Eliseo. El profeta Elías era hombre tosco, enviado a anunciar una sequía como castigo por los pecados del rey. Dios le protege haciéndole vivir en un arroyo y alimentándole milagrosamente con cuervos que le llevaban alimento. Al secarse el arroyo, su sustento vino de una viuda pobre a la que Dios bendijo con alimento y con el milagro de la resurrección de su hijo por intermedio del profeta. Posterior a eso, Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. El Señor lo respaldó encendiendo de manera milagrosa un holocausto mojado. Los profetas paganos fueron entonces asesinados. Tras eso, Elías clamó a Dios y vinieron las lluvias. Todo esto provocó una gran furia en la reina Jezabel y mandó a matar a Elías, quien huyó al desierto. Tan deprimido estaba que se echó a morir, pero un ángel lo fortaleció y Dios se le presentó en el monte Oreb. Fue entonces que Eliseo comenzó a acompañar a Elías. Fue así que Elías terminó sus días sin ver la muerte. Fue llevado al cielo en carruajes de fuego mientras Eliseo lo veía marchar. Por otro lado, Eliseo realizó muchos milagros en bien de la gente. Por ejemplo, una viuda vio su aceite multiplicar. Una tsunamita vio a su hijo resucitar. Unos profetas vieron el pan ser multiplicado y Naamán, el general sirio, vio su lepra desaparecer. En otra ocasión, un ejército sirio vino a atacarles, pero Eliseo no temió, pues vio a las huestes celestiales protegiéndolo. Con el pasar de los años, la nación llegó a ser muy próspera y poderosa, aún más que su vecina Judá. Durante este tiempo predicó al reino del norte el profeta Jonás. Jonás, quien también fue enviado a anunciar castigo a los asirios de Nínive, se rehusó y se embarcó en dirección opuesta. El Señor le castigó con una tormenta y enviando un gran pez que le tragó y lo vomitó a los 3 días. Tras tan terrible llamado de atención, Jonás se decidió a ir y los ninivitas terminaron por arrepentirse. Pero la prosperidad de Israel había sido producto de corrupción, de ultraje, por lo que Dios levantó al profeta Amós, quien denunció especialmente los pecados sociales de la nación. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas, y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavo a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Y finalmente, el profeta Oseas fue enviado por Dios para hacer el último llamado divino al arrepentimiento, antes que les viniera el castigo. Pero Oseas no solo predicó, sino que tuvo que representar el amor de Dios en su propia vida. Se casó con Gomer, quien le fue infiel, y tuvo hijos en su adulterio. Lo que le ordenó el Señor debía demostrar el increíble amor de Dios. Me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que le ofrecen. Sin embargo, en el año 722 a.C., el imperio asirio destruyó su capital Samaria y muchos de sus habitantes fueron exiliados a los confines del imperio.
El resto que quedó se mezcló con los paganos asirios y así fue como surgieron los samaritanos. El segundo libro de los Reyes lo explica de la siguiente manera. El Señor les dio una advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Cera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. El Señor arrojó a Israel de su presencia tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Con respecto al reino del sur, la historia no fue mucho mejor que la del norte. La mayoría de sus reyes fueron catalogados como malos, otros como mediocres, pero 4 de ellos fueron llamados buenos: Asa, Josafat, Ezequías y Josías. La Biblia los llama buenos debido a que buscaron al Señor con todo su corazón y porque hicieron todo lo posible para que el pueblo también buscara a Dios, eliminando la idolatría y fomentando la búsqueda nacional del Señor. El buen rey Josafat, por ejemplo, en una ocasión fue puesto a prueba con la guerra de una coalición de naciones vecinas. Un profeta tomado por el Señor le dijo que debía ir a la guerra sin armas, pues Dios le daría la victoria. Lo que hizo el rey demostró completamente su fe hacia el Señor. Josafat dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Sus enemigos tuvieron un conflicto entre ellos y terminaron matándose entre ellos. El gran problema del rey Josafat fue que, para tener muy buenas relaciones con el reino del norte, se hizo muy amigo del rey Acab y de la reina Jezabel, quienes eran reyes muy impíos. Lo peor de esta alianza resultó en el matrimonio de sus 2 hijos, Joram, hijo de Josafat, y Atalía, hija de Acab y Jezabel. A la muerte de Joram reinó Ocosías, su hijo, pero a la muerte de este, Atalía se autonombró reina y mató a todos los posibles herederos del trono. Sin embargo, un hijo de Ocosías, Joás, fue salvado y cuidado por el sumo sacerdote Joiada. Este, al cumplir 7 años, fue nombrado rey y Atalía fue ejecutada. Esta historia es una muestra de la corrupción política que se vio a lo largo de estos siglos. El rey Joás es calificado en la Biblia como mediocre. Su gran problema fue que no buscó al Señor, no lo buscó personalmente, sino que aunque Joás hizo lo que agradaba al Señor, solo lo hizo mientras vivía el sacerdote Joiada con él, su salvador y su tutor. Al morir el sacerdote, el joven rey se dejó influenciar por consejeros paganos y hasta mató a un profeta, que además era hijo del sacerdote que lo salvó. Parece ser que fue durante este tiempo que se levantó el profeta Abdías, quien predicó castigo a la nación vecina de Edom. Y también el profeta Joel, quien anunció castigo a la nación de Judá, simbolizada en una plaga de langostas, invitándola al arrepentimiento. Pero Joel termina su profecía anunciando salvación, con un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta visión es muy típica de los profetas y nos habla de cómo es Dios. Comienza anunciando el juicio que vendrá, invitando al arrepentimiento y termina anunciando la restauración posterior.
Otro gran profeta que se levantó en esta época fue el llamado príncipe de los profetas, Isaías. Isaías fue llamado por Dios mientras estaba en el templo. Vislumbró a Dios con su trono y serafines exclamando 3 veces, Santo, Santo, Santo. Tras reconocer su pecado, uno de los seres celestiales le limpia su pecado tocando sus labios con un carbón del altar y luego le envía a predicar a los judíos. El profeta denuncia la falsa religiosidad del pueblo y anuncia el juicio inminente sobre la nación. Lávense, límpiense, apartan de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Él también tiene una visión profética sobre el nacimiento del futuro Mesías. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fue durante el reinado del buen rey Ezequías que los asirios destruyeron el reino del norte. Por supuesto, ahora iban por el reino del sur. Este buen rey se fue al templo a orar al Señor pidiendo dirección. El profeta Isaías le llevó la respuesta de Dios y fueron librados por milagro a gracia de su fe. Parece que fue durante estos años de paz que Isaías profetizó ya no tanto juicio, sino más bien consuelo a la nación. Vislumbró la llegada de un siervo sufriente que tendría que morir por los pecados de la humanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Termina el libro de Isaías con un bello anuncio profético final diciendo: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Por este tiempo también predicó Miqueas, quien también inicia su libro con el juicio que viene a la tierra debido a las grandes injusticias sociales del pueblo. Pero también anuncia que vendrá el Mesías, que nacería en Belén y salvaría al pueblo, trayendo una era de restauración. Y por último, el último buen rey, Josías, también fue un rey niño, como Joás, pero a diferencia de él, Josías buscó al Señor desde los 16 años y a los 20 puso en marcha un plan de reformas religiosas. Por ejemplo, reconstruyó el templo, donde se hallaron rollos de la ley de Moisés que fueron leídos públicamente en toda la nación, trayendo un gran avivamiento en el país. Sin embargo, este buen rey murió muy joven en batalla. Durante este periodo, 4 profetas se levantaron: Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Sofonías anuncia juicio sobre Judá y sobre las naciones vecinas por sus pecados, pero también vislumbra la salvación universal que vendrá en la era mesiánica. Nahum anuncia la caída de los asirios por sus muchas abominaciones. Habacuc es muy peculiar. Él se queja contra Dios porque no hace nada ante las injusticias de la nación. El Señor le responde que enviará a los babilonios a castigarle, pero Habacuc se vuelve a quejar porque los babilonios son aún más malvados que los judíos. El Señor le responde que Dios también castigará a los babilonios. Mas el justo por la fe vivirá. Al comprender esta verdad, el profeta canta: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me alegraré en el Señor. Y por último, el pobre profeta Jeremías fue el profeta más sufrido de todos los profetas que aparecen en la Biblia. Era el más joven también. Dios le prohibió casarse, pues su generación vería la muerte, la destrucción y la caída de Jerusalén. Él fue llamado a anunciar que debido a la desobediencia acumulada de Judá, la nación sería destruida y que no debían resistirse al castigo de Dios que venía por manos de Nabucodonosor, rey de los babilonios. Todo este país quedaría reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua. Él tuvo que enfrentar los últimos 4 reyes de Judá, todos malvados. Joacás, hijo de Josías,
hizo lo malo. Reinó 3 meses y fue llevado cautivo por los egipcios. Le sucedió su hermano Joacim. Durante este reinado, Jeremías fue enviado por Dios a la casa de un alfarero. Se le mostró que así como la vasija es remodelada, Judá tendría que volver a ser moldeada. Por este mensaje se le trató de antijudío y pro-babilonio, por lo que se le arrestó, azotó y se le puso un cepo. Todo esto le causó angustias muy terribles que él mismo llegó a registrar en su libro. El rey Joacim lo buscaba para matarle y hasta quemó sus escritos, que su fiel secretario Baruc había escrito. Ya en el año 605, Nabucodonosor logra que Joacim se rindiera y hasta se lleva cautivo a muchos prisioneros judíos. Entre ellos encontramos a Daniel y a sus amigos. El hijo del rey Joacim, Joaquín, solo reinó 3 meses, pues hacia el año 600 es llevado cautivo también a Babilonia, junto a más gente, incluyendo al profeta Ezequiel y a Mardoqueo, el tío de Esther. Nabucodonosor entonces pone como rey a Sedequías, un tercer hijo de Josías. Este rey buscó ayuda con el faraón Egipto para poder atacar a Nabucodonosor y obtener la independencia. Entonces Dios le dijo a Jeremías que se pusiera un yugo de bueyes sobre el cuello y le dijera al malvado rey Sedequías: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. Hacia el 588, Nabucodonosor sitió Jerusalén. Jeremías seguía predicando, por lo que el rey Sedequías, presionado por sus consejeros, le encarceló. Sin embargo, este débil rey iba de noche a consultar al profeta, quien solo anunciaba que debía rendirse a Babilonia. Fue mientras estaba encarcelado y los babilonios rodeando la ciudad, que Jeremías dio un mensaje de esperanza al pueblo fiel. Él vislumbró un periodo de restauración en el que llegaría el Mesías y haría un nuevo pacto por toda la humanidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías entonces fue puesto en un pozo. Solo un amigo africano, Ebed-Melech, le ayudó en este tiempo. En el año 586 a.C., Jeremías tuvo que ver con sus propios ojos Jerusalén arder, el templo de Salomón ser destruido hasta las ruinas y a su pueblo ser llevado cautivo a Babilonia. Bueno, mis hermanos, este es el resumen número 3. Que el Señor los bendiga.